¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nosotros somos el grupo número 7 y vamos a hablar acerca del mecanismo antiparalelogramo articulado. El grupo está conformado por Guirao Pérez Luis Álvaro, Espinosa Suxo Milagros y Nieto Díaz Francisco Alessandro. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, como nuestro objetivo principal es el de analizar y demostrar el movimiento que realiza el mecanismo antiparalelogramo, todo esto mediante todos los principios dinámicos que hemos aprendido durante el curso. Uno de nuestros objetivos específicos es exponer la utilidad del mecanismo en el funcionamiento de distintos equipos, así también como efectuar los cálculos dinámicos de las fuerzas originadas en cada barra que conforma el sistema. Por último, presentamos el desarrollo de la simulación del mecanismo mediante una herramienta digital. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero para que el mecanismo tenga movimiento, se tiene que garantizar que las barras A, B y CD posean las mismas longitudes. Del mismo modo, las barras BC y AD deben tener las mismas magnitudes. En el movimiento se desarrolla las manivelas 1 y 3 en sentido opuesto y también poseen velocidades angulares distintas. Siguiente, por favor. Bueno, las aplicaciones del mecanismo, en primer lugar, en las ruedas de un auto, igual se tienen que cumplir las mismas dimensiones que ya se explicó. También se pueden aplicar para los sistemas de frenos. En una lanzadora de pelotas, en este mecanismo se necesita que las ruedas impulsen a la pelota y que éstas giren en sentido contrario. En la máquina elíptica, de igual manera, al efectuar el usuario, genera en las barras un movimiento opuesto. Ahora le doy el pase a mi compañero que va a explicar los cálculos. Bueno, mi nombre es Luis Álvaro Pérez. A continuación explicaré los cálculos cinemáticos del mecanismo. Como se puede observar, nosotros pusimos una velocidad angular de 5 radianes y también asumimos una aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado y un ángulo de 90. Hicimos el cálculo para dos posiciones, para un ángulo de 90 y un ángulo de 60, pero a continuación mostraremos solo el cálculo del ángulo 90, ya que se repite para los dos. Tenemos los vectores de posición con las medidas que hemos asumido en nuestro mecanismo, que es de 0,1 en los lados más cortos y 0,2 en los lados más largos. Siguiente. Bueno, para hallar las velocidades se usaron las siguientes fórmulas. Es la misma fórmula para todas. En la barra AB hallamos la velocidad de B que nos sale 0,5 y la velocidad central que nos sale 0,25. En la barra BC no pudimos hallar todavía la barra BC porque nos faltaba la velocidad angular BC. Por eso es que lo dejamos ahí como la ecuación 1. Y en la última barra CD también hicimos la fórmula y como nos faltaba la velocidad angular de CD, lo dejamos como ecuación y decidimos juntar estas dos ecuaciones. Así sacamos la velocidad angular de BC y de CD, que nos sale menos 2 radianes por segundo y de CD 3 radianes por segundo. Siguiente. Bueno, eh, en la barra BC nos faltaba hallar la velocidad, que es 0,3. Hallamos su velocidad central, que es 0,3606 metros por segundo. Y en la barra CD nos faltaba hallar la velocidad central, que es 0,15 metros por segundo. Siguiente. A continuación hallaremos las aceleraciones con las siguientes fórmulas que se ven. Bueno, en la barra AB, como teníamos todos los datos, hallamos la aceleración de A, bueno, la aceleración de B, que es 2,5080 metros por segundo cuadrado, y la aceleración central, que es 1,2540 metros por segundo cuadrado. En la barra BC nos faltaba
la aceleración de BC, por eso es que lo dejamos en función de la aceleración angular de BC y formamos una ecuación. Es lo mismo en la barra CD, que nos faltaba el dato de la aceleración angular de CD y también lo dejamos en función de una ecuación. Juntamos las dos ecuaciones y así obtuvimos la aceleración de BC y la aceleración de CD, que nos sale 11,2 y 6,60 radianes por segundo al cuadrado. Siguiente. Bueno, en la barra BC nos faltaba hallar su aceleración en C, que nos terminó saliendo 1,8648 metros segundo al cuadrado. La aceleración central, que nos salió 1,7340 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración en la barra CD, que es la central, 0,5580 metros por segundo al cuadrado. Siguiente. Bueno, continuaremos con los cálculos dinámicos del mecanismo. Ah, Nosotros a nuestro mecanismo le asumimos una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico y un espesor de 0,01 metro y de ancho un 0,02 metro. Bueno, aplicamos la siguiente fórmula de volumen, que es espesor por ancho por longitud en cada barra. También usamos la fórmula de masa para hallar su masa de cada barra, que es volumen por densidad, y las siguientes fórmulas que se aprecian. También asumimos una gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Siguiente. Bueno, a continuación tenemos la barra AB, los cuales usamos la siguiente fórmula la, para hallar las fuerzas. Bueno, primero hallamos la inercia, ya tenemos los datos ya de la velocidad angular, la aceleración, hallamos la masa, su posición, aceleración tangencial respecto del centro y su aceleración normal y su inercia en A. Bueno, siguiente. Usamos la ecuación de Euler que nos dice que la suma de momentos en A bueno, la inercia por la aceleración angular de AB. Nos salió la fuerza BT, nos salió menos 0,0146 newton. Y aplicando las ecuaciones según Newton, que nos dice que la suma de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración tangencial, el centro, nos salió un AX de 0,00524 newtons. Y también aplicamos lo mismo, pero en las fuerzas de Y, saliéndonos una ecuación de Bn menos AY igual a 1,73,485 newtons. Siguiente. Bueno, acá tenemos los datos de la barra CD, que son iguales a los anteriores. Siguiente, siguiente. Hicimos lo mismo, aplicamos la ecuación de Euler, nos dio nuestro valor de CT, también aplicamos las ecuaciones según Newton y nos botó el valor de T y también nos botó una ecuación. Siguiente. Bueno, por último tenemos la barra BC, que es la última barra que estamos haciendo sus cálculos. Ahí tenemos los datos. Siguiente. Y bueno, como se puede apreciar, también usamos la ecuación de Euler, pero acá en la barra BC, como se puede ver, nuestras fuerzas no están respecto al eje, así que decidimos descomponerlas. Abajo se puede apreciar la descomposición de las fuerzas de B y las fuerzas de C. Para una facilidad de hacer el cálculo, decidimos descomponerlos en función a su eje. Bueno, ahí reemplazamos los datos y nos dio un valor de Cn de 1,51804 newtons y un Dn de 2,51185 newtons. Siguiente. Bueno, también reemplazando bueno, la suma de momentos, las causas, la suma de momentos de efecto, reemplazamos la fórmula y obtuvimos un Bn de menos 1,26156 newtons y un Ay de menos 2,99641 newtons. Siguiente. Bueno, tenemos como tercer punto el cálculo de energía cinética del mecanismo. Ah, de acá se pueden usar los datos ya hallados. Mm, Nosotros al comienzo habíamos asumido que nuestra velocidad angular de BC era antihoraria, pero como nos había salido menos 2, ahora acá en el gráfico le hicimos cambiar a horario y con un signo ya positivo.
Y bueno, ese sería el único dato que se ha cambiado. De ahí todo sigue, las fórmulas se aplican en la inercia del centro 1, inercia central 2, inercia central 3. Y ya, siguiente. Bueno, para hallar el cálculo de la energía cinética, se observa la siguiente fórmula, en la cual reemplazamos cada uno de los datos que ya hemos hallado en la anterior diapositiva, saliéndonos un T de 0,0314 joules. Siguiente. Por último, tenemos el cálculo lineal, del cálculo del momento lineal y angular. Como datos tenemos el B, bueno, la velocidad central 1, la velocidad central 2 y la velocidad central 3. Mm, lo decidimos poner de esta manera con, en función de I y J para que nos dé las fuerzas respecto al eje X y al eje Y. Bueno, la fórmula de momento lineal se puede observar ahí y reemplazamos los datos y nos salió el LA de 0,176 kilogramos por metro sobre segundo. El momento angular, de igual manera, ahí se puede observar la fórmula que aplicamos, reemplazamos los datos y nos salió un HA de 0,007018 kilogramos por metros al cuadrado por segundo. Siguiente. Le doy paso a mi compañero. Bueno, mi nombre es Francisco Alessandro Nieto Díaz y voy a presentar lo que es ahorita la simulación que hemos realizado para lo que es el trabajo informe. Como pueden ver acá, en el video se muestra un ejemplo de cómo funcionaría lo que es el mecanismo con los ángulos y resultados dados en lo que es el área de cálculos. De esta manera, tal y como se ve en pantalla, es como se movería. Bueno, prosigo con lo que son conclusiones. Hemos llegado a varias conclusiones al realizar lo que es este informe y lo que son los cálculos del mismo. La primera conclusión a la que podemos llegar es el presente son los cálculos mismos a los cuales hemos llegado gracias a lo que son las fórmulas y la teoría dada por el profesor. Otra conclusión, a otro punto que podemos concluir gracias a este informe es el punto 2, el cual nos informa que las barras que conforman el mecanismo presentan diferentes fuerzas tangenciales. Esto debido a que la fuerza se desarrolla depende del ángulo que forma cada barra de acuerdo a la posición en la que se encuentre. Otra conclusión a la que podemos llegar es la gran relevancia que tuvo el uso de estas herramientas digitales en la verificación de los distintos parámetros de análisis del mecanismo como las velocidades y aceleraciones. Hemos llegado a otros puntos. Podemos concluir como que el equipo presente en el trabajo nos permitió lo que es aumentar y poner en práctica los conocimientos dados en clase y nos ha permitido también mejorar y agarrarlo con más confianza. Y el último punto del que hemos concluido es que se realizan los cálculos de manera correcta, con lo cual lo podemos confirmar tanto en la simulación como en los mismos cálculos. Un par, un par de recomendaciones que podemos dar para la realización de este informe y de los cálculos del mismo. Esto son son las medidas reales a las que nosotros podemos llegar y poder aplicar en lo que es nuestro mecanismo, pues, ¿no? Le hemos aplicado medidas reales para que el resultado sea más factible y más real para lo que es la misma presentación. Otra recomendación es que se puede usar un programa. En este caso nosotros hemos utilizado el programa de SolidWorks para llegar a lo que es modelarlo y poder verificar que los cálculos realizados son correctos. Otra recomendación a la que hemos llegado ha sido, bueno, poner en práctica todos los conocimientos llegados para poder llegar a este punto y poder confirmar, tal y como mencionamos en los anteriores puntos, tanto por el cálculo como por el programa podemos confirmar que hemos llegado a un resultado muy factible y correcto. Y bueno, también se recomienda, o sea, la realización de los cálculos cinemáticos, tenemos que verificarlos, si el sentido, si las aceleraciones, si el sentido de las velocidades y aceleraciones es el correcto. Esto lo confirmamos gracias a la teoría brindada por el profesor en clase. Y bueno, la última recomendación es ampliar este estudio y análisis del mecanismo presentado con el fin de poder extender su aplicación en diversos sistemas mecánicos. De esta manera, en el futuro estarán en la capacidad de crear o mejorar las alternativas que existen hoy en día. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.